Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de su podcast Sin Límites. Agradecemos de antemano su participación. Por favor, no se olviden de seguirnos siempre en YouTube. Estamos como Sin Límites con Nicolás Suárez en Spotify. El día de hoy tenemos un capítulo sumamente interesante. De una pareja bastante conocida en redes, en Instagram. Quiero presentarles, por favor, a Wendy y a Christian, que tienen un programa y un espacio en Instagram que se llama Papás en Canadá. Bienvenidos, chicos. Mm, Hola, hola, mucho gusto, Nicolás. Gracias Nicolai por la invitación. Aquí estamos prestos a conversar contigo y compartir información. Buenísimo. Lo primero que quería comentarles es un poco conocerlos, cuáles son sus profesiones, de dónde son ustedes, y un poco primero para arrancar con eso. Yo soy ingeniera en sistemas, nosotros somos de Ecuador y bueno, actualmente estamos viviendo en Canadá. Acá acabo de estudiar una maestría en administración de empresas, entonces poseo ambos títulos al día de hoy. Y bueno, Entiendo, tú eres ingeniero informático, creo, si no me equivoco, Christian, ¿verdad? soy Cristian, ingeniero en computación. También tengo una maestría en sistemas de información gerencial. Y bueno, trabajo acá en Canadá ya hace más de un año. Buenísimo. Y bueno, el programa, como les había comentado, es un poco dentro del ámbito de gestión empresarial y justamente una de las primeras preguntas que yo quería también hacerles es, ¿cómo ustedes tomaron la decisión en su ciclo de vida como pareja para también, para poder migrar? ¿Cuál fue el detonante que ustedes dijeron, oye, tenemos que tomar esta decisión? Y nuestro objetivo es, no sé si inicialmente fue Canadá o de repente fue algún otro país fuera. Bueno, el detonante fue la pandemia. En realidad, eso fue lo que hizo que terminemos tomando la decisión. Yo sí había considerado el migrar ya hace varios años atrás, pero había sido como que algo muy tibio, ¿no? Como que estaba, ¿no?, como una idea y nada más, ¿no? Pero una vez que estuvimos en encierro en la pandemia, tuve más tiempo para pensar, bueno, tuvimos más tiempo para pensar porque el encierro hizo que, bueno, paralicemos nuestras vidas o nuestro ajetreado día a día y Ujú. nos pongamos a analizar qué es lo que queremos y dónde queremos estar, ¿no? Y, Entonces, y en ese enfoque, perdóname que te interrumpa, tú dijiste, oye, he estado pensándolo, que eso de alguna otra manera también me ha pasado a mí, pero ¿cómo tú hiciste alguna especie de cuadro comparativo, viste otras alternativas o siempre fue queremos ir para Canadá? bueno, sí barajé otras opciones, ¿sí? Pero en realidad el foco estaba en Canadá, ¿sí? Más que nada porque ya había hecho un análisis previo muchos años atrás, ¿no? Entonces, como que se mantenían las condiciones y hacía que Canadá siga siendo la opción más viable para la migración. Perfecto. ¿Y cuáles fueron sus primeros pasos que ustedes realizaron? O sea, tú lo pensaste, se lo comunicaste a ella, tomaron una decisión juntos y luego dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos ir para allá? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos que ustedes hicieron como pareja? Vamos a hacer un asímil, como si fuera una organización, que ustedes comenzaron a arrancar sus trámites hacia este destino. Y bueno, en realidad nosotros casi todo lo que hacemos lo manejamos como una empresa, por Ujú. lo que tenemos ya experiencia en eso, somos también empresarios en Ecuador. Entonces, prácticamente todas nuestras decisiones las tomamos parecido, ¿sí? Entonces, yo me encargué de hacer el plan, encontré todo el camino que había que seguir, entonces ya tenía definido cuáles eran los pros, cuáles eran los contras, los pros, los contras, y bueno, luego se los mostré a Wendy, ¿sí? Ya algo bastante depurado, y bueno, de ahí Wendy fue la que dio también su punto de vista, y bueno, ¿qué fue lo primero que preguntaste? Si podíamos hacer este proyecto en familia y si se podía llevar a cabo de esa manera, hasta traer a nuestra perrita. Le pregunté a Cristian y económicamente estaríamos bien.
porque nosotros somos profesionales, cada quien con su especialidad en Ecuador. Ujú. Entonces, mi comparación era esa, y podremos ejercer lo mismo. ¿Cuánto ganaríamos si hacemos lo mismo que ya hacemos en Ecuador? Dame aproximados, valores, para quedarme más tranquila, ¿no? Y eso, todo eso, Cristian me lo fue presentando. Era como que estaba sustentando un proyecto. Yo Sí, sí, soy lo estoy viendo como que tú eres el CEO de la yo compañía. soy muy preguntona, eh, entonces, y él me presentaba cuál era el escenario esperado y cuál sería el peor escenario, si es que nosotros Ujú. no conseguíamos los trabajos que ya teníamos en Ecuador, por dónde podríamos comenzar, cuántos serían nuestros primeros ingresos, cuántos serían los gastos aproximados. Entonces, los números sí nos daban como para embarcarnos en este proyecto y comenzar una nueva vida en Canadá. Ujú. Entonces fue cuando dijimos, interesante, suena bien, nosotros podemos, somos muy trabajadores, somos de comenzar las cosas desde abajo, somos de mucha proyección, trabajo en equipo, trabajo también bajo Bajo presión. presión. Sí, sí, porque Ah, venimos de un mundo comercial donde nos toca vender, hacer números, presentar resultados, entonces sabíamos que íbamos a poder, no nos iba a ser tan difícil. De pronto, retador un poco sí el idioma, porque es la única gran diferencia entre un país y otro, pero se trabaja, se empieza a esforzarse y a conseguirlo, ¿no? en este pimponeo de comunicación, porque yo me imagino que en varios puntos tú les debes haber objetado varias cosas a Christian, ¿no? O de repente cosas que él no había identificado y que de repente te tenía que volver a devolver de vuelto. ¿Cuáles fueron las primeras objeciones? Tú mencionabas, ¿no? Si es que se puede hacer con tema de familia. ¿Qué otras cosas de repente que no sé si son temores o riesgos que tú habías determinado o habías identificado en ese momento que después de repente se mitigaron, de repente no sé, al 100%, pero de alguna otra manera fueron reduciéndose en el camino? Mi primera observación fue el idioma, porque en este plan yo tenía que ejercer el rol de estudiante, pero yo no tenía el nivel de inglés, entonces yo le objeté eso, ¿cómo yo voy a estudiar en otro idioma y una maestría cuando yo no tengo el nivel? Yo no voy a entender, no voy a poder, le dije. Pero él ya tenía su respuesta, que era, pues te puedes preparar desde aquí, desde Ecuador, de manera online con una escuela de allá de Canadá. Ellos te nivelan y te van a ayudar a conseguir un certificado que es el que necesitas para entrar. Entonces tuve que hacer eso, estudié en Ecuador como aproximadamente unos 7 meses entre profesor particular y también la escuela de acá de Canadá, y hasta que lo conseguí. Entonces ya una vez con eso, ya teníamos como que la entrada para venir a estudiar a este país. Pero ya lo Ujú. demás lo fuimos resolviendo, digamos que en el camino, el estar aquí, las cosas que salían, mi maestría, de cierta manera, los dos participamos en mi maestría, no solamente yo afronté el proyecto de estudio, Cristian también me daba la mano cuando se volvía más forzoso por el idioma o por los temas, y también porque nosotros migramos con un niño de 9 meses, entonces Ujú. tuvimos que hacerlo todo aquí, así como que corriendo. O Claro, sea, el te- plan. sí, claro, o sea, el primer gran reto, bueno, obviamente, como tú mencionas, es el idioma, luego el proceso que me imagino que también acompaña con el tema de inmigración, pero ya estando ahí, pues tienes el reto de poder cuidar a un bebé de 9 meses que no es independiente, que es muy dependiente tanto de la mamá como el papá en un lugar donde ustedes han estado solos. Y en Otra un pregunta, lugar donde perdóname. teníamos que trabajar, donde teníamos que conseguir dinero desde el día uno, porque aquí el costo de vida es muy alto. Vivir en esta ciudad donde estamos, la verdad es un lujo si no trabajas. Ustedes mencionaron un tema dentro de sus primeros pasos, como tú mencionas, en la parte del inglés. Tú me dijiste, yo estudié aproximadamente 7 meses entre profesor particular y también el Instituto de Canadá. ¿Cómo te sentiste en esta evolución? Porque, a ver, te voy a contar mi caso muy personal también. He estado investigando, igual hay un rol de quién sabe más inglés entre mi esposa y mi persona, quién se va para la maestría o el diplomado y quién realmente se va para trabajar. Son decisiones sumamente difíciles en el camino como matrimonio. Dije, bueno, yo voy a asumir el estudiar, yo tengo 42 años,
Y bueno, en mi vida profesional, lamentablemente no, pues no hablaba mucho inglés. El primer mes yo me puse 4 horas diarias. No sé si fue tu caso, pero fue sumamente abrumador, un montón de cosas en inglés, pero que luego poco a poco fue, de alguna otra manera me comencé a sentir un poquito, o mejor dicho, me siento un poquito más seguro a la hora de generar una conversación. ¿Cómo fue tu evolución ahí con el inglés? Sí, yo estudiaba 3 horas diarias, sumándole que estaba embarazada. Luego, mientras estaba estudiando, tuve al bebé, tenía un recién nacido y seguía estudiando 3 horas diarias. No podía desistir del estudio porque era la parte inicial del proyecto. Entonces, sí o sí tenía que continuar y terminarlo. Y Y en la... respondiendo sobre nuestra decisión, quién tenía que estudiar, quién tenía que trabajar, Ajá, creo que tiene un mejor nivel de inglés. Y esa es nuestra conclusión y también lo compartimos mucho en nuestra cuenta de Instagram, Padres en Canadá, que nosotros recomendamos a las personas, de acuerdo a nuestro punto de vista y experiencia, que es mejor apostarle al mercado laboral con el perfil que tiene el mejor inglés para que pueda conseguir un mejor empleo y por ende un mejor salario. Y el que tiene, digamos que menor nivel o algo de debilidad en el inglés, pues que vaya al estudio, se prepare, lo aprenda en el día a día en la universidad y no lo arriesgue en el tema laboral. de acuerdo. Eso es un muy buen tip, la verdad, que normalmente no suelen decirte, ni siquiera a veces algunos asesores. Y aquí va otra preguntita justamente de ámbito empresarial. ¿Cómo hicieron las finanzas? O sea, primero porque ustedes dos son profesionales y han estudiado en Ecuador, ya tienen unos años posicionados en el mercado ecuatoriano. Entiendo que Cristo también tiene su propia compañía y en Ecuador. ¿Cómo hicieron después para decir, oye, mira, necesitamos tanto, independientemente de los montos? ¿Cómo lo gestionaron? ¿Cómo dije, oye, mira, tenemos que tomar esta decisión, vender tal cosa, o primero vamos a ir progresivamente, quizás solo ahorrando? ¿Cuál fue su estrategia financiera frente a los gastos a Canadá? Porque también entiendo que cada ciudadano de país tiene diferente ventaja y desventaja sobre Canadá. Exacto. A ver, bueno, eso también fue algo que yo me encargué. Hice todo el presupuesto de cuál va a ser el flujo de caja que podríamos tener, en qué lugar podría trabajar y todo eso, pero se necesita una inversión inicial. Y esa inversión inicial, pues bueno, nosotros teníamos ciertos ahorros también, pero nos faltaban todavía. Entonces lo que hicimos, lo primero fue vender autos. Teníamos 2 autos, así que se vende uno. Se vendió un auto y con eso ya teníamos casi completo. Luego, bueno, el otro lo vamos a vender una vez que ya nos vayamos. Entonces, ya teníamos el dinero del pago inicial y ya con lo que se vende el otro auto, con eso llevamos en efectivo o bueno, lo tenemos en reserva por si hay algún inconveniente. Ujú, ¿Sí? Entonces, el plan, como te digo, el flujo de caja estaba dividido de la forma en que yo debo conseguir un trabajo de al menos gane tanto al año, ¿sí? De entrada, con estas características, que tienes más posibilidades y bla, 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 ¿no? ujú. Entonces, así fue como llegamos y dijimos, bueno, tiene que ser de esta forma. Pero la verdad que de esa forma no nos fue nada bien. Entonces hubo que cambiar el plan, pues yo no encontraba un trabajo con las características que había pensado que tenía que ser, ¿sí? En realidad, yo no iba a tener oportunidades no hubiera tenido cabida en esas vacantes porque tenía demasiada experiencia para esas vacantes. Y eso lo aprendí en el camino, con los reclutadores que fui conociendo en el camino, que me decían, tú no debes apuntar a eso y esto y el otro, ¿no? Entonces, me hicieron cambios en mi hoja de vida y cosas así para que yo apunte más bien a trabajos un poco mayores, ¿sí? Superiores. Y ahí fue que conseguí mi primer trabajo. En realidad salió un poco mejor de lo que Mejor. esperábamos, ¿sí? Pero nos tomó un poco de tiempo entender que debía ser así. Ahora, si bien es cierto, el escenario de alguna otra manera mejoró, pero una de las grandes barreras, como mencionaba Wendy, es que el inglés
a mayor cargo, yo me imagino que mayor Bien. exigencia de fluidez en inglés. Y entonces yo me imagino que también tú te debes haber preparado antes, también has estado con tus 3 horas diarias de inglés, ¿no? Como que en Bueno, no fue paralelo, o agarrabas los cursos que te daba Wendy y tú mismo ahí los repasabas con ella. ¿Cómo hacías? Porque, o sea, sí entiendo que, y eso le va a pasar a mucho profesional, porque sé que hay mucho profesional en Sudamérica que quiere emigrar y que efectivamente pues tiene muchas horas de experiencia, ¿no? Mantiene ya un expertise de pues no solamente de 3, 4, 5 años, sino más de 10, y que de repente tiene ese miedo de poder, eh, o mejor dicho, ¿no? Pues como que preveyendo, mejor me voy por un cargo un poquito más fácil para poder insertarse mucho más rápido también en el ámbito así es. laboral, ¿no? Exacto. Bueno, yo estudié cuando era adolescente inglés, sí estudié por un buen tiempo, y digamos que esas bases sí me sirvieron hasta hoy, me han servido hasta hoy. Eh, Antes del viaje me preparé un poco, fueron quizás un mes y medio, lo Ujú. mucho, exagerando, unas 3 o 4 horas a la semana de puras conversaciones, ¿no? Contraté un profesor privado que era que hablamos, como te digo, 3 o 4 veces a la semana sobre lo que haya hecho en el día, sobre cualquier cosa, para poder aflojar la lengua, como decimos. Creemos que era poco tiempo, pero era lo que él tenía disponible porque estaba trabajando a full. Antes de irnos queríamos cerrar todos los proyectos, vender y traernos a Ecuador la mayor cantidad de dinero que podíamos. Claro, o sea, yo me imagino que igual, o sea, algo que quiero que me queda bastante claro, que no es fácil migrar y que efectivamente hay que hacer todo un plan y hay que hacer ciertos sacrificios, de sacrificios de gastos, ¿no? Porque ustedes han tenido que vender sacrificios porque hay que cumplir ciertos hitos, ¿no? Y sobre todo también hay que dedicarle hora a hombre al estudio, porque, o sea, bendito sea aquellos que tienen mayor fluidez pero muchos, pues, muchos latinos, como Wendy, como yo, no hablábamos tanto inglés, pues, ¿no? Entonces, y que le tenemos que poner muchas balas a eso, ¿no? Pero qué bueno que esa hora, hombre, que son 4, te haya servido muchísimo para justamente para las entrevistas, ¿no? Aquí yo quería hacerles una pregunta justamente de nivel educativo. Tú terminaste un MBA, ¿verdad? Acá hace poco lo has terminado, Wendy. Sí, ¿Cómo sí. ves, cómo es el impacto educativo entre lo que es Canadá y lo que es el mercado latino, ¿no? ¿Es efectivamente de otro nivel? ¿O realmente son, más que todo, son dinámicas o son estrategias completamente distintas? ¿Qué nos puedes hablar un poco sobre la educación allá en Canadá? Yo diría que aquí sentía más presión con la entrega de proyectos, con el cumplimiento de fechas, impulsan mucho el trabajo en equipo. Aquí estudiamos con estudiantes de diferentes países, entonces nos mezclan a todos, sean latinos, no latinos, y todos tenemos que demostrarle al profesor que hicimos un trabajo en equipo interno en una presentación. Los temas también que veíamos por cada materia eran muy especializados, nos mandaban a investigar mucho, nos hacían leer muchos libros, cada materia tenía su propio libro, obvio, todos en inglés. Y Eh, algunos de los libros eran localizados a Canadá también, Claro, a la realidad, me imagino, con ¿no? una edición canadiense. sí, habían materias que eran enfocadas totalmente a Canadá, otras materias que sí eran generales y las podía comparar con lo que yo ya conocía en mi experiencia de negocios en Ecuador, pero sí es muy diferente. Digamos que aquí son un poco más exigentes en cuanto al contenido que dan en la maestría como tal. Es una maestría muy general, sí vi muchas materias, temas varios, no era tan especializado solamente en negocios, no, se combinaba, veía también partes de proyectos, finanzas, análisis de datos, estrategias, muchas cosas. Era una maestría con un contenido muy macro, diría yo. Diverso. Sí. Ahora, es cierto que el latino es una persona de, no sé si porque de alguna otra manera tenemos que aprender a hacer más de una cosa en el ámbito profesional, entre los conceptos de multifuncionales, multiempresas. Y aquí va mi pregunta con Cristian, es, tú como profesional a la hora de buscar trabajo, ¿cómo has visto en el ámbito
has podido decir, oye, sí, tengo un factor diferenciador, o soy realmente mucho más trabajador, o la exigencia es mucho mayor? ¿Cómo viste ambos mercados? Ok, sí se nota la diferencia. Sí, nosotros venimos con una mentalidad muy diferente a los locales y bueno, y creo que de algunos otros países también. Entonces, podemos hasta sentir que el trabajo es más fácil de lo que hacíamos antes. Y en realidad es porque nos dan la medida correcta en realidad de trabajo. Claro, ¿Sí? quizás nosotros hemos estado realmente mal habituados. Sobrecargados y sobrecargados. Así es, ¿no? Porque aquí en Perú es muy normal. Por ejemplo, mi esposa, hasta ahora aquí son las 9:30 y mi esposa todavía no regresa del trabajo. Y es muy normal. Y es más, como que la exigencia mucho 24/7. No sé si eso funciona igual en Canadá. No, ahí sí es muy diferente. Los horarios son bastante flexibles. Y bueno, también puedes tomarte ciertas horas si tienes algún compromiso personal, alguna cosa así. Tienes ya días que están destinados que puedes tomarlos. Es decir, que si en el año, aparte de las vacaciones, a veces te dan día de enfermedad o días de trámites personales, entonces tú ya solamente avisas, o sea, hoy me voy a tomar por un tema personal, ¿sí? Y Ujú. los horarios de entrada y salida también Son son respetados, respetados, ¿no? Y si tienes que trabajar más, pues son bueno, pagados. son pagados y todo eso, ¿sí? Y es más, ahí sí Ujú. tengo una anécdota en eso en el primer trabajo. Dale, dale. Primera semana, o sea, mi salida era a las 5 y yo estaba saliendo a las 5:30, porque estaba revisando un poco más, viendo, entendiendo cómo era todo, ¿no? Cuando después la primera semana se acerca mi manager, ¿no? Y me dice, Cristian, ya tienes que irte, me dice. Y yo, ¿por qué? ¿Qué van a hacer? Dice, no, pero es que a la salida es a las Claro, 5. tú decías, van a fumigar, van a ordenar la oficina, ¿no? Exacto, sí, Pero para mí será eran por las hoy 11. día, pero será por hoy día, ¿no? O una cosa así. Claro. Entonces sí, me mandó a la casa, ¿no? Es que hasta las 5 tenemos que estar aquí nada más y ya anda a la casa. Y yo, ok, nos vemos. Claro, es lo que mencionábamos, ¿no? El latino está acostumbrado al machetazo, pues, ¿no? Hasta uno mismo autoflagelarse diciendo, yo tengo que cumplir todas estas cosas. ¿Y ustedes qué ventajas han visto sobre el mercado canadiense, de acuerdo a su expertise? Por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo, bueno. Acá entendemos mejor la lectura y la captamos mucho más rápido, justamente porque tú decías que aquí en Ecuador son mucho más exigentes para algunas cosas. La metodología ahí es mucho más dinámica, ¿no? Que has podido identificar como eso, aquí yo la rompo. En Perú decimos rompo, es como que para mí es muy fácil, como que yo domino. En realidad es así. O sea, sí, siento que para el trabajo en el que estoy, puede ser que estoy sobrecalificado. Eh, pero bueno, ahí a pasar al siguiente paso, ya viene acompañado del tema del inglés, ¿no? Entonces, yo sigo estudiando inglés ahora para mejorarlo, para poder tener un mejor puesto o si no, continuar ya con el negocio como tal, ¿no? Que sigue en Ecuador y esperemos pronto ya poder también continuar acá. Y en el caso educativo, Wendy, en la maestría, porque has estudiado con alumnos, pues, con amigos de diferentes países, ¿no? Sí, uno más profesional que otro o especializados en diferentes ramas. Hay unos que tienen la oportunidad de encontrar su trabajo ideal, otros que no. Eh, Puntualmente en mi caso, mi ejemplo es que como yo he ejercido como vendedora en Ecuador, yo no me siento tan segura como para ser vendedora en el mercado laboral canadiense nuevamente por el inglés. ¿Ok? Todavía no tengo la fluidez que necesito. Es por eso que actualmente me desenvuelvo como vendedora, pero en español para el mercado latino. Ujú. Tengo algunos servicios, algunos productos, pero no lo hago en inglés todavía. Entonces esperemos y poder hacerlo pronto. También me estoy preparando para eso, porque nuestra idea es continuar haciendo lo que hacíamos en Ecuador, en nuestra empresa de servicios de tecnología, pero acá en Canadá. Pero yo me imagino que justamente una gran ventaja adicional es todas sus horas, hombre, tanto educativa como profesional,
y que una vez que ya le agarren la fluidez en inglés, la evolución va a ser mucho más rápida, está potencial, ¿no? Porque, como tú mismo dices, estoy como sobrecalificado, y qué importante o qué bacán, en verdad, bacán acá en Perú es como que qué bien que, que, Igual que que, que nosotros. los mismos, sí, que los mismos canadienses digan, oye, no, tú no debes postular acá, tú deberías postular acá. Acá en Perú es, no, no, estás sobrecalificado, pero no te contrato ni te digo otras opciones que existen, ¿no? Simplemente que Dios te bendiga y suerte, ¿no? Pero ahora también quiero que me cuenten un poco cómo así tomaron la decisión rápidamente del programa que tienen en Instagram y han crecido muy, muy rápido. ¿Cómo así se animaron a salir a público, no? A nosotros nos gustan mucho las fotografías, videos, tener recuerdos, y lo teníamos ya en Ecuador con nuestras cuentas personales. Pero al venir a Canadá yo sentía como que íbamos a vivir una nueva vida, era una nueva faceta y no quería mezclarlo con la cuenta de Instagram personal que ya tenía. Entonces conversé con Cristian y le dije que me gustaría manejar una cuenta independiente por Canadá, pero en esa cuenta exponer mucho mi nueva experiencia de estudios, de migrante, de mamá. Y él me dijo, "Ah, entonces hagámoslo en conjunto porque yo también quiero". Y él buscó una cuenta que esté disponible, que nos identifica a los dos, es decir, padres en Canadá, porque también somos padres primerizos. Entonces, la encontró y empezamos a publicar por medio de esa cuenta todo lo que nosotros no veíamos, porque recuerda que venimos con un bebé de información, de consejos para nuestra migración. Entonces, pero entonces compartámoslo nosotros. Si eso no está, compartamos nosotros todo lo que vamos viendo, vamos viviendo con el bebé, dónde vamos, qué sugerimos. Y fue así como inició todo. Con un bebito, fue creciendo, las cosas que hacíamos día a día con él, lo que íbamos aprendiendo, cómo nuestra vida iba cambiando, cómo yo iba estudiando, absolutamente todo está compartido ahí. Tips, sugerencias, consejos, hasta el punto de que ya nosotros nos volvimos asesores de los proyectos de vida de otras personas para migrar. Entonces ya tenemos la seguridad de sugerirle dónde quiere estudiar, cómo, por dónde comenzar. Y no solo eso, o sea, yo siento que yo como mamá soy de apoyo para otras mamás que también vienen a hacer lo mismo, a estudiar, vienen con sus hijos, y muchas veces les doy el consejo que a mí me hubiese gustado escuchar, el aliento que me hubiese gustado que me digan, que me empuje, porque yo sé que esa mujer lo necesita. O de la misma manera, cuando nos escriben hombres, sus preguntas es sobre el tema de trabajo, entonces Cristian los aconseja mucho y siempre les dice, ven preparada en el inglés. Sí, sí, sí. Es un primer buen consejo, ¿no? Porque a veces piensan que la migración es súper rápida y me alegra mucho que ustedes pues hayan madurado en este proceso, porque estoy completamente seguro que ustedes mismos no se sienten, la Wendy ni la Cristian que dejaron en Ecuador, sino que realmente han madurado como matrimonio y que de alguna otra manera son luz en redes de muchos latinos y fue así que yo los conocí, justamente buscando opciones en poder migrar. Me recomendó y también una amiga, pero dije, ah, sí, yo lo sigo, y luego yo me animé a crear ese podcast y también me atreví a escribirles y ustedes muy amablemente me están dando un súper espacio aquí en este capítulo de En Sin Límites. El capítulo ha pasado súper rápido, el tiempo también ha pasado muy violento, pero quisiera poder cerrar quizás con cada uno de ustedes que me puedan regalar un consejo en general o alguna anécdota que ustedes recuerden mucho en este proceso de la migración o de repente en la creación propiamente de sus capítulos en Instagram, ¿no? Bueno, el consejo principal que podría dar es, bueno, que hagan las cosas siempre como un negocio, ¿no? Todo tiene un plan, todo tiene un presupuesto, todo tiene Objetivos. objetivos, ¿no? Tienes, o sea, si vas a empezar algo, tienes que tener un objetivo. Y luego, bueno, hacer el plan y el presupuesto y hacer el seguimiento para que se vayas encontrando las métricas de que te des cuenta si es que está dando o no está dando resultados o estás llegando o no estás llegando al objetivo que pensaste desde el inicio, ¿no? Entonces, si la migración es el objetivo, pues bueno, tienen que hacerlo siguiendo también su plano. O si es abrir un negocio, también.
Y, cualquiera de y ellos. comprometerse a hacerlo juntos, porque no se puede pensar de manera individual. Todo lo que se haga mal va a afectar al resto de la familia, entonces no tiene que haber ganas de quiebre, de depresión, de llanto, tristeza o ganas de querer volver a su país. No, o sea, tienen que plantearse que esas opciones no existen, no las pueden ni pensar porque lo hemos visto, hay personas que lo viven, entonces es mi recomendación que les diría venir preparados ante todo, tema financiero, planes del todo el proyecto de migración, temas emocionales también, resistencia, fuerza, o sea, habrán veces que no puedan dormir mucho tiempo, que estén pensando y el pensar no los deje dormir, tantas cosas pueden pasar, pero ante todo eso avanzar, no quedarse ahí estancados. Ujú. Buenísimo. Agradezco una vez más su espacio, el que ustedes hayan compartido su experiencia. Les deseo mucho éxito. Yo soy uno de sus fans ahí en Instagram. Espero ser próximamente también parte de las familias asesoradas. Eh, pero bueno, desde aquí, desde Lima, Perú, agradezco una vez más y a todos los que nos están siguiendo dentro de las redes, en LinkedIn sobre todo. Y nada. Un fuerte abrazo a todos y este es otro capítulo de Sin Límites. Chao, chao. Gracias, Gracias. Gracias. Rocío. Bye. Chao.